Hola estimados y estimadas estudiantes, queridos chimbawambis, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que le esté cundiendo el estudio para la prueba de transición. En este video voy a enseñar lo que son los ejercicios 30, 31 y 32 de la prueba de transición, este modelo que subió el DEMRE oficial, primer modelo que sube en el año. Así que vamos a explicarlos paso por paso y de alguna forma explicando también algunos tips y errores comunes que cometen ustedes y también con los conocimientos previos como se ha destacado en estos videos que he tenido de este modelo de prueba. Así que los invito a continuar con el video y vamos con el número 30 ahora. En este ejercicio número 30 ya nos metemos en el tema de lo que es función cuadrática. En este tenemos que los conocimientos previos son justamente función cuadrática. Ya vamos a trabajar con el tema del eje de simetría, vamos a trabajar con el tema de algunas cosas como de su dominio, de su recorrido. Vamos a trabajar también con cosas como por ejemplo con evaluar funciones, ¿cierto? Coloqué acá porque debo evaluar una función cuadrática y esos son los contenidos previos que se necesitan. Entonces me dice en este caso que tenemos una parábola, ¿ya? Que si se fijan está definida en el conjunto de los reales en el dominio y me está diciendo acá de que es una parábola, si nos fijamos en la figura, una parábola con concavidad hacia abajo porque en este caso el a es negativo. Recuerden de que una función cuadrática siempre se escribe de esta forma, ¿cierto? O sea, en su forma general, más bx más c, y acá el a claramente es negativo porque me indica justamente de que la concavidad de la parábola es hacia abajo, ¿sí? Vamos entonces con la pregunta. Me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La primera me dice, el eje de simetría de la parábola es la recta de ecuación x es igual a 2. Entonces, si nos fijamos nosotros acá, tenemos dos puntos acá. El punto de corte con el eje x de coordenadas menos 2,0 y el punto de corte con el eje x también, que está acá, el 6,0. Si nosotros calculamos su promedio, es decir, el punto medio entre justamente estos dos puntos, que sería el menos 2,0 y también entre el punto 6,0, esto va a ser la semisuma justamente de las abscisas, que sería menos 2 más 6 dividido en 2, y la semisuma de las ordenadas, que en este caso va a ser 0, ya, pero lo coloco igual. Entonces acá en este caso va a ser 4 arriba, 4 partido en 2 es 2, 2,0. O sea, el punto medio, este punto que está acá, va a ser justamente el punto 2,0. Y si se fijan, por ahí pasa el eje de simetría, que lo voy a dibujar acá. El eje de simetría, recuerden, es una recta vertical que pasa justamente por el vértice y también pasa por el punto medio de los dos ceros de la ecuación, ¿ya? Entonces sería justamente la ecuación la ecuación del vértice va a ser x es igual a 2 y esta alternativa es justamente correcta. Ya, vamos con la 2. La 2 me dice ahora que si yo tengo un valor x, una preimagen, que se mueve entre menos 2 y 6, o sea, se mueve entre estos dos valores, entre el menos 2 y el 6, me dicen que f de x va a ser negativa, o sea, sus imágenes van a ser negativas. Fíjense, voy a colocar aquí un ejemplito. Si yo tomo un valor, por ejemplo, el mismo menos 2,0, el menos 2 tiene su respectiva imagen, perdón, el 2, tiene su respectiva imagen acá, que va a ser justamente un valor, y este valor que está acá, por todo el lado es positivo. Tomo otro valor cualquiera, un valor que esté entre 2 y 4, y su respectiva imagen no va a ser negativa, va a ser justamente positiva. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, ojo con eso, ya, porque en este caso esta afirmación es falsa, esta era verdadera, ¿ya? Y es porque justamente las imágenes de todos los valores que se mueven entre x, entre menos 2 y 6, van a ser positivas. Y acá está justamente la gráfica en el lado positivo. ¿Sí? Es falsa entonces. La 3 ahora. Tenemos
me dice, ¿la imagen de 7 es la imagen de menos 3? ¿Es la misma? Entonces lo que tenemos que hacer acá es justamente calcular la función que modela esta situación. Y para calcularlo vamos a ocupar lo siguiente. Vamos a hacer aquí un paralelo. Entonces tenemos acá. Tenemos la función, porque tenemos varias cosas que conocemos. Conocemos 3 puntos importantes. Los 2 puntos de corte con el eje X y también sabemos el punto de corte con el eje Y. Entonces vamos a escribir esto de la siguiente forma. F de X lo vamos a escribir como A, que esta es otra forma de escribir una función cuadrática que es su forma factorizada, ¿ya? Y donde x sub 1 y x sub 2 representan los ceros de la función. Entonces, en este caso, si yo reemplazo, voy a reemplazar acá esto por 12, porque es justamente este punto que me dice que es 0,12, o sea, es un punto por donde pasa la parábola. Tengo el A, que lo desconozco, y tengo acá X, que es en este caso 0, ya por el punto 0,12, menos la primera solución, mi primer 0, que es x sub 1, que es menos 2. Entonces acá sería x menos 2, o sea, más 2. Y luego x, que sería 0, menos el otro valor que sería 6. ¿Sí? Y acá, ¿para qué hago esto? Para obtener el valor de A. Porque yo sé que A es negativo, pero no sé si es menos 1, es menos 8, es menos 5, no sé. Entonces acá tengo que esto es 12, es igual a A por 2 por menos 6. Y si nos damos cuenta, el A, al dividir todo por 12 acá, ¿cierto? Al dividir todo por 12, me va a quedar que esto es menos 1. Aquí dividamos mejor por menos 12, para que me quede al tiro menos 1. Entonces el A es menos 1, y sabiendo que el A es menos 1, por lo tanto, si el A es menos 1, tenemos que la función es de esta forma. Es menos, paréntesis, x más 2 por x menos 6. Esa es la función que modela esta situación. Por lo tanto, me están diciendo que f de 7, entonces lo voy a calcular acá, f de 7 debería ser igual a f de menos 3. Calculémoslo. F de 7 sería menos, reemplazo 7 más 2 es 9, y reemplazo 7 menos 1, 7 menos 6 es 1. Y esto sería menos 9, ¿cierto? Después, f de menos 3, veamos si es lo mismo. Sería menos, paréntesis, menos 3 más 2 sería menos 1, por menos 3 menos 6 sería menos 9. Y tengo una multiplicación de 3 signos negativos, entonces me da menos 9. Por lo tanto, esta respuesta que está acá es correcta, esta alternativa es correcta, y tengo que, es verdadera por lo tanto, y tengo que la alternativa correcta va a ser 1 y 3, que en este caso sería la alternativa E de Espíritu Santo. Vamos con la 31. Tenemos ahora un ejercicio que causó también un poco de polémica en esta prueba, porque se supone que el tema de volumen de cuerpos geométricos no entra en la nueva prueba de transición, pero acá aparece algo, entonces hay que tener harto ojo. Volumen de un paralelepípedo es lo que se necesita acá, saber, sí o sí, que es largo por ancho por alto, saber un poco de álgebra básica y tener conocimiento de la función cuadrática, porque fíjense que las respuestas que están acá dadas dan una función cuadrática, ¿ya? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me dice que en el paralelepípedo recto de la figura adjunta, el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho de la misma. Ya, entonces el largo yo puedo decir, coloquémosle este largo, L, y a este que está acá coloquémosle ancho, ¿sí? Entonces me está diciendo que el largo es igual a 10 centímetros más que el ancho. O sea, puedo escribir que el largo es igual a 10 más ancho, ¿ya? L es igual a 10 más A. Y su altura es 60. O sea, es decir, acá tenemos que esta parte que está acá, ¿cierto? Esta parte que está acá es 60. Perfecto. Acá hay que recordar que el volumen justamente de un paralelepípedo, ¿ya? Se calcula siempre como lo que dije recién hace poco. Largo, lo voy a colocar con palabras, por ancho, por lo que es
el alto, la altura. Tengo el alto, que es 60. Me falta el ancho y el largo. Entonces acá hay que seguir leyendo porque es muy importante. Miren, me dicen si X representa el largo de la base. Ya, perfecto. Entonces ya tengo la solución. Tengo que el largo representa el X. Entonces este compadre que está acá es mi X. Por lo tanto debo pasar el 10 restando para obtener el A. ¿Sí? Entonces yo tengo que el ancho que está acá, yo lo puedo escribir como en función de X como X menos 10. ¿Se dan cuenta? Y lo que es el mismo largo, lo puedo escribir como X. Por lo tanto, el volumen va a estar generado por todo ese producto. El volumen va a ser igual a mi función de X, que va a ser igual a X por X menos 10 por 60. Pero esto recuerden que es 60X, porque asocio, por X menos 10. Pero no está ninguna respuesta así de esa forma factorizada, entonces debo distribuir. Esto sería 60x cuadrado menos 600x, y esto va a ser mi función que modele la situación, y en este caso es la alternativa C de Cristo, C de cuarentena, C de cuidémonos y C de casa, cuidémonos en casa, ¿cierto? Así que vamos con la siguiente ahora, pregunta la 32. Ya, tenemos ahora nuevamente una pregunta de función cuadrática. En este caso lo que tenemos que conocer acá, específicamente de función cuadrática, son los ceros de la función, es decir, cómo se comportan esos puntos que intersectan el eje X, manejarse con el eje de simetría, ojalá que con su fórmula, y también con el vértice, específicamente con la coordenada de la ordenada del vértice, ya en este caso como el que se conoce como K. Entonces tenemos, considera la función f con dominio en el conjunto de los reales, definida por f de x, es igual a... Aquí lo que voy a hacer, primero voy a ordenar esta función, ¿ya? Tengo que f de x, voy a ordenarla en el sentido de que, como siempre nosotros la vemos en clase, en las guías, 5x cuadrado, ¿cierto? Más 15x menos 20, ¿ya? ¿Para qué? Para que yo pueda reconocer acá cuáles son mi a, mi b y mi c, por un tema de orden, ¿ya? Entonces acá sería el a es 5, el b es 15 positivo y el c es negativo 20. Eso es lo que primero yo debo como reconocer en este ejercicio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas con respecto a f, la función? Primero, su gráfico intersecta al eje x en los puntos menos 4,0 y menos y 1,0. Entonces lo que hay que hacer acá es justamente resolver, porque me están preguntando por los puntos de corte con el eje X. Entonces acá debo resolver, vamos a colocarle acá 1, resolver la ecuación cuadrática, que es 5x cuadrado más 15x menos 20, la ecuación cuadrática asociada a esta función, que es cuando justamente la imagen es 0, porque un punto que está en el eje X justamente tiene la característica de que el y, la imagen, es 0. Por lo tanto, por eso es que lo coloco igualado a 0. ¿Y qué es lo que me queda? Una ecuación cuadrática, que en este caso va a ser simple porque yo divido por 5 y me queda x cuadrado más 3x en este caso, y luego me queda menos 4 es igual a 0, y recurro a la factorización. No hago la vieja confiable de la fórmula general ni nada de eso, porque eso va a ser mucho más engorroso. Acuérdense de factorizar. Entonces busco dos números que multiplicados me den menos 4 y sumados me den 3. Entonces en este caso van a ser justamente los números, uno dice, esto es 4 por 1, ¿cierto? Pero para que la suma me dé positiva, este debe ser positivo y este negativo. Y esto significa de que esto se cumple cuando el x es menos 4 o cuando el x es justamente 1. Por lo tanto, existen dos puntos de corte. El punto de coordenadas menos 4,0 y el punto de coordenadas, en este caso, 1,0. Y es justamente la respuesta que está acá. Por lo tanto, la 1 es verdadera por todos lados. Ya, y si la 1 es verdadera, descarto completamente la alternativa B. Me quedan 4. Segundo, la segunda, que la vamos a hacer por acá, me dice, su gráfico tiene como eje de simetría a la recta x es igual a menos 2. Recuerden que el eje de simetría, que tiene que ver con la recta vertical que pasa por el vértice,
¿ya? Tiene que ver con la fórmula menos b partido por 2a, ¿ya? Entonces la hago. Tengo el b, que es 15, o sea, me queda arriba menos 15, partido por 2 por a, que sería 2 por 5, 10. Y ahora justamente simplifico por 5 ambos, y me queda que x va a ser igual a menos 3 medios. Por lo tanto, la alternativa 2, la opción 2 también es verdadera. Y ya tengo que la 2 también es correcta, entonces la 1, la A, no me sirve, ¿cierto? Y la D tampoco porque no considera la opción 2. Estoy entre la C y la E, Cristo o Espíritu Santo. Entonces tendríamos ahora, la 3 me dice, su valor máximo es menos 25 cuartos. Ya, cuando me hablan una función cuadrática de máximo o de mínimo, siempre asócienlo al vértice, porque justamente es el punto más alto o el punto más bajo, ¿sí? En este caso, como justamente tenemos que el 5 es el A es positivo, entonces la concavidad es hacia arriba. Entonces significa de que hay un mínimo. Por lo tanto, ya puedo deducir de inmediato de que esta función por ningún motivo tiene un máximo, va a tener un mínimo, y esta opción ya es falsa, no hay para qué calcular si es menos 25 cuartos o no. Entonces es falsa justamente, es falsa porque en este caso la parábola, coloquemos acá, la parábola es con lo que se denomina con concavidad hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba, y tiene en este caso tiene un mínimo, ¿ya? Un mínimo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C de Cristo, C de cuarentena y C de cuidémonos. Así que eso ha sido este video, estimados chimbawambis y estimadas chimbawambis, queridos colegas. Ojalá que les haya gustado y por favor suscríbanse a mi canal, difundan en los distintos colegios, los cursos, ¿cierto? En esta cuarentena, que en donde necesitamos justamente explicaciones claras y precisas respecto a los ejercicios. Un abrazo gigante, nos vemos, chao, chao.